Damas y caballeros, el Campus de las Matemáticas, un proyecto de referencia aplicado por la Secretaría de Educación Pública de México. Presentación de la maestría en estrategias metodológicas para la enseñanza de las matemáticas. ¿Quién las trae? Pues el director del Campus de las Matemáticas, primer vicepresidente del Comité Interamericano de Educación Matemática, Eduardo Mancera de México, licenciado en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, con maestría y doctorado en Ciencias en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico de México, coordinador de la línea de investigación sobre didáctica de la ciencia en la Universidad Iberoamericana, autor y coautor de varios libros y artículos especializados en enseñanza matemática. Fue presidente de la Asociación de Profesores de Matemáticas de México y presidente fundador de Maestros Enseñando con Tecnología Avanzada. Con ustedes, damas y caballeros, el señor licenciado en Física y Matemáticas, Escuela Superior de México, Eduardo Mancera. Buenas tardes. Aquí esperando un poco que se pase la digestión, todavía la estamos teniendo encima, pero bueno. Yo les voy a platicar una historia terrible y les voy a plantear la solución que inventamos. Este concepto del campus de las matemáticas nace de necesidades muy concretas. Estas necesidades tienen que ver con los resultados de las evaluaciones internacionales y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué falló? ¿Por qué? En principio porque la enseñanza de las matemáticas no ha cambiado en mucho tiempo realmente. La enseñanza de las matemáticas ha variado poco y sobre todo en los contenidos. Desde la revolución industrial a la fecha venimos trabajando los mismos contenidos en la enseñanza en los mismos niveles educativos. Y como algo que ha durado tanto tiempo y que ha producido científicos, que ha producido gente muy importante en el campo de la ciencia y la ingeniería, resulta que no sirve. Entonces algo está pasando. Entonces parecería que el problema no está relacionado con los contenidos que se trabajan en la escuela, sino justamente con los aspectos metodológicos de la enseñanza. Y para entender un poco por qué esta necesidad de crear una propuesta como las que se manejan en el campus de las matemáticas, me voy a referir a unas características de la matemática y su enseñanza que todo el mundo maneja, y un poco para ver en qué puntos debemos de entrar. El primero es la individualidad. Parecería que el aprender matemáticas depende de un esfuerzo individual de cada quien. Sin embargo, con el tiempo, los mismos matemáticos señalaban la importancia de reunirse en grupo para ver los resultados, intercambiar experiencias, a pesar de que sí hay una componente importante individual, pero eso lo hay en todos lados, ¿verdad? Se requiere siempre la vinculación de unos con otros con el fin de que se puedan intercambiar las ideas y mejorar lo que se ha hecho. Este matemático fue muy famoso y sin embargo expresa muy claramente la necesidad del vínculo entre la gente que hace una misma actividad. De tal suerte que en matemáticas, con esta idea de tener que reunirse e intercambiar cosas, se fueron formando foros a partir de los foros de científicos. Por ejemplo, hay una organización internacional, el ICSU, que se dedica a coordinar los esfuerzos de todas las uniones de científicos y de alguna manera agrupa a los científicos de primera línea de todos los países. Del ICSU, una de las uniones que están afiliadas al ICSU es justamente el IMU, la International Mathematical Union, que agrupa a los matemáticos de todo el mundo. Es la principal organización de matemáticas, y del IMU se define otra institución que es el ICMI, la International Commission on Mathematical Instruction, que tiene como fin coordinar los esfuerzos de los matemáticos por mejorar la enseñanza de la matemática. Y finalmente, como parte del ICMI, lo que se puede decir el brazo regional para las Américas es el CIAEM, en inglés las siglas son IACME, y el CIAEM es el Comité Interamericano de Educación Matemática, en el cual tengo la oportunidad de participar como el primer vicepresidente, aunque es mi segundo periodo como primer vicepresidente.
La idea que les trato de mostrar es que se requiere de un esfuerzo más coordinado, que no depende de un solo país, sino depende de toda una comunidad dedicada a una misma profesión para sacar adelante la matemática. Pero a partir de estas corrientes de educación matemática se fue aprendiendo algo. Una cosa es hacer matemática pura, y otra cosa es enseñar matemáticas. Parecería que es un tema similar y que estamos hablando de lo mismo, pero con el tiempo me voy a tratar de enfocar un poco en ese punto. Estos son los premios que da el IMU, porque, como ustedes saben, no hay premio Nobel de matemáticas, ¿no? Se han formulado diversas historias para eso, relacionado con el hecho de que la esposa de Nobel andaba con un matemático y eso impidió que Nobel permitiera el premio Nobel de Matemáticas. Es un gran chisme porque realmente Nobel ni estaba casado ni tenía la oportunidad de conocer al matemático quien se inspiraba en su esposa, ¿verdad? Realmente es el papel de la matemática ante la sociedad. El premio Nobel se otorga justamente a aquellos descubrimientos que generan ciertos avances y tienen un impacto social. La matemática tiene esa característica, a pesar de lo que se cree, genera avances para sí misma. Una de las principales características que le dan los propios matemáticos a su trabajo es que no necesariamente tiene que ver con las aplicaciones, sin embargo en la escuela eso es lo primero que se dice, que la matemática es muy aplicada, pero el matemático puro en realidad tiene otro objeto de estudio, otras intenciones y otros fines. Ahí encontramos la primera diferencia entre lo que es hacer matemáticas y enseñar matemáticas. Y bueno, hay otros premios, como ustedes ven allá, que todos tienen nombres de matemáticos y ninguno latinoamericano, por cierto. No aparece ningún Pérez, ningún González, ningún Hernández, ninguno. Así, todos son nombres rarísimos, ¿verdad? Bueno, estos son los premios que da el IGMI, que es el máximo organismo de educación matemática, y tienen otra intención. Casi todos los premiados han sido matemáticos en su primera trayectoria, porque así empezó la educación matemática, a partir de matemáticos interesados en la educación. Y las medallas tienen nombre, la primera de un matemático muy famoso, pero que fue el primer presidente del IGMI justamente, y la segunda tiene el nombre de otro matemático holandés que desarrolló grandes esfuerzos por la educación matemática. La otra organización donde participo, el CIAEM, también tiene su premio, no nos quedamos atrás, y es justamente Luis Santaló, el nombre del premio que se otorga cada 4 años en los congresos que se hacen. Bueno, pasemos a otra cualidad, el razonamiento. La matemática se le otorga esa facultad de que desarrolla el razonamiento. Y la primera pregunta que se hacen los historiadores, los biólogos y seres de otra disciplina dicen, ¿y a poco en mi disciplina no se razona? ¿Solo en la matemática? Bueno, entonces algunos dicen, no, es que eso tiene que ver con la lógica. Y también dicen, ¿a poco no hay lógica en las otras? El lenguaje mismo tiene una lógica, ¿sí? Entonces parecería que no es la característica principal de la matemática, pero los matemáticos hablaban en estos términos. Para hacer sus teorías decían en esa época de los años 50, finales de los años, mediados de los años 50, si ustedes lo leen con cuidado, dicen que podemos suponer cualquier cosa, que satisface cualquier cosa, pero si tenemos las reglas para probar si es cierto o falso, entonces estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? Eso se ve, ese es el nivel, digamos, que ya tenía la matemática en cierto momento, porque hubo un esfuerzo muy grande por unificarla y por lograr hacer una sola teoría, porque los rusos tenían sus versiones, los franceses sus versiones, los anglosajones sus versiones, y a partir de estas instituciones como el IMU fueron logrando hacer un lenguaje común y una intención común. En ese sentido se habla de la matemática como una unidad, sin embargo en las escuelas se habla de las matemáticas y vamos a entender un poco qué queremos decir con eso. El esquema del trabajo del matemático es eso. Puedo partir de términos indefinidos, tengo mis axiomas, a partir de las reglas de inferencia que yo adopto, empiezo a hacer deducciones y esos son los teoremas. Este es el esquema que justamente ha permeado toda la enseñanza y va de lo general a lo particular, contrario a toda consigna pedagógica, ¿verdad? Que va de lo sencillo a lo complejo, de lo particular a lo general. Y veíamos, todavía lo vemos en los libros,
estos temas como los axiomas de campo, a partir de los cuales se hacen demostraciones que a muchos les parecen absurdas, como demostrar que A por 0 es igual a 0, y hacen un desarrollo ahí medio complicado que muchos estudiantes no entienden. También las reglas de los signos se explican también con procedimientos algebraicos medio oscuros. O la geometría, para poderla poner al nivel de los alumnos, se inventaban modelos como la geometría de las abejas. Y ahí tienen los axiomas, hay por lo menos 2 abejas, que es equivalente a decir que hay por lo menos 2 puntos en el plano. Dadas 2 abejas distintas, hay una y sola una colmena que las contiene, que es decir, dados 2 puntos distintos, por lo menos hay una recta que los contiene. Es decir, se entendía la didáctica como hacer más concretos los objetos matemáticos, pero esto también tiene su nivel de abstracción muy importante. Este es el tipo de enseñanza que se daba en los años 70 más o menos. Me contaron, ¿eh? Esto permitió a la matemática avanzar muchísimo, este esquema de la matemática. Por ejemplo, el quinto postulado de Euclides establece que dado por un punto fuera de una recta pasa una y solo una paralela. Entonces alguien dijo, ¿y será cierto que este postulado no lo puedo volver teorema? Y trató de demostrarlo y no lo pudo. Y entonces empezaron a generarse las geometrías no euclidianas, donde las rectas, el plano y los puntos tienen otro sentido, no el que tenemos en la geometría euclidiana, y creció muchísimo la matemática. Sí, ha crecido tanto que es el momento en que un matemático es imposible que domine todos los campos de la matemática. Y seguimos en ese esquema. Ahí el interés son las reglas de inferencia y la estructura de la matemática. Y así tenemos a los niños en las escuelas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se les dan objetos sin que ellos sepan qué son, se les dan reglas, se les dan algoritmos y los pobres sufren por esa situación. Y el esquema que persiste es de lo abstracto a lo particular. Algunos maestros me decían, eso es muy exagerado, y yo les preguntaba, ok, a ver, dígame cómo enseña usted el producto de fracciones. Ah, dice, bueno, es que se multiplican los de arriba y se multiplican los de abajo, ¿y quién le dijo que se hacía así? Pues que así me lo enseñaron, ¿verdad? Entonces sí, en efecto, partimos de objetos que no conocemos bien y damos reglas que no sabemos qué sentido tienen. Otro mito es la aplicabilidad, porque dicen muchos que la matemática es aplicable. Ya les decía que para el matemático esa no es una razón. Es más, muchos matemáticos profesionales desdeñan el trabajo de aplicación, ¿sí? Y más desdeñan el trabajo de educación porque dicen que son cosas sin sentido en determinado momento. ¿Cuál es el problema? Fíjense quién lo dice ahí, reconocen al personaje que está ahí, es una frase muy famosa de él, ¿verdad? En donde dice que si las proposiciones matemáticas son verdaderas, nada tienen que ver con la realidad. ¿Verdaderas en qué sentido? En el sentido de la lógica, ¿sí? Y que si tienen que ver con la realidad, no son verdaderas. Parecía una cosa medio extraña, siendo que fue un físico teórico y todo su trabajo lo hizo fundamentalmente con la matemática. Pero ¿a qué se refería Einstein? Que si vemos a la matemática como la estructura lógica formal, nada se acerca a la realidad. Y si la vemos como algo que sirve en la realidad, tengo que fallar con algunas reglas del rigor interno que tiene la matemática. Y aquí tenemos las aplicaciones que mucho se habla de eso. Por ejemplo, para medir la circunferencia de la Tierra hay que suponer que es esférica usando la geometría elemental. Para hablar de trayectorias de misiles, de aviones o de lo que sea, tengo que suponer que no hay rozamiento. Es decir, violo muchas reglas que la matemática no se permitiría violar. Otra cosa es la exactitud, y esto es bien interesante porque justamente la mayor parte de la matemática aplicada se basa en los números irracionales, que no son exactos, ¿verdad? Pi está por todos lados, el número E está por todos lados, y hay una cosa muy curiosa, qué terquedad, que durante todos los primeros años y antes de los estudios universitarios, siempre a los estudiantes se les enseñan grados para medir ángulos. Y cuando llegan a los estudios profesionales son radianes. Entonces, ¿para qué les enseñamos tanto tiempo grados? Y los logaritmos pasa igual, se les enseñan fundamentalmente los de base 10 y cuando se llega a la universidad son los logaritmos naturales de base un número irracional. ¡Qué necedad! ¿Sí? Bueno,
Pero aquí les voy a mostrar esto, no tiene sentido que lo vean, muchos de ustedes posiblemente odien como muchos niños las matemáticas, no quiero que las odien más, simplemente vean que sí es cierto que se puede hacer algo. Se trata de calcular el volumen de una esferita, la que está ahí, bajo ciertas condiciones, tangente en un cubo a dos caras, y que es tangente a una esfera que cubre todo el cubo, tangente a todas las paredes del cubo. Se hacen 4 fórmulas. ¿Por qué? Porque si yo trato de hacer los cálculos a mano con la primera fórmula, ahí está, con esta es bastante difícil, con esta se simplifica un poquito más, con esta un poco más, pero con esta también más. Entonces, para eso sirven las transformaciones. Entonces, la curiosidad es la siguiente: se pone a los estudiantes a calcular con cada una de esas fórmulas, y aparecen, con la primera fórmula me da 19.39 y con la última me da 4.188 el resultado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se puede aplicar a diestra y siniestra la matemática, porque nos puede dar, incluso con procedimientos correctos, resultados que son inaceptables para el nivel de trabajo que se requiere. Y aquí se empiezan a dar más aproximaciones y se empieza a ver que hasta muchos decimales las aproximaciones se acercan. Entonces, esta exactitud también es algo que hay que tener muy en mente. Bueno, otros hablan de la belleza de las matemáticas, fundamentalmente basadas en las formas geométricas, y otras situaciones como el estudio de las cosas ondulatorias. Pero realmente de lo que está detrás de esto es lo siguiente: es la belleza para el matemático, es este camino tan cierto de hacer deducciones matemáticas a partir de los sistemas axiomáticos, cosa que para ningún alumno es bastante bella. Hay personajes muy famosos como Sir Bertrand Russell, que hablaba así de las matemáticas. Las matemáticas pueden definirse como una materia en la que nunca sabemos de qué estamos hablando, ni si estamos diciendo la verdad. Y sobre todo, en esa época se fue dando asunto de las contradicciones internas en el razonamiento, y finalmente llegamos a un resultado muy importante, que es el teorema de Gödel, con el cual se ve que cualquiera que sea el sistema axiomático, se tiene la posibilidad de tener proposiciones dentro de ese sistema que no se puedan demostrar con los axiomas que se tienen. Entonces se vino abajo gran parte de la fundamentación de la matemática. Otro asunto es la resolución de problemas, pero esta se enmarca en 2 cosas: uno, como la aplicabilidad, y la otra para desarrollar las competencias matemáticas o las habilidades matemáticas. En este sentido, el trayecto no importa nada más resolver un problema, sino jugar con ellos, y se hace una relación con los métodos del matemático profesional con los que seguiría un buen resolvedor de problemas. No me voy a meter mucho a este punto, pero es otro de los aspectos fundamentales de la matemática. La forma en que uno decide si alguien sabe matemáticas o no es poniendo los problemas y que los resuelva. ¿Qué hace un matemático profesional y qué debería hacer alguien que aprendiera matemáticas vía resolución de problemas? Lo que les voy a mostrar en estas pantallas. Este es el famoso cubo de Rubik, se resuelve. El matemático no termina ahí su tarea. Dice, lo podré complicar un poquito, o podré mecanizar la solución hasta generar máquinas como las que resuelven el cubo de Rubik en muy pocos segundos, o darse los animalitos como un pulpo para que lo resuelva, a ver cuál es su tipo de razonamiento, o hacer concursos para armar el cubo de Rubik. Pero ahí no queda. Por ejemplo, si la cara central de cualquier tapa tiene orientación, se complica demasiado la solución y entonces genera otro tipo de recursos para resolverlos, y se hacen libros y libros y libros. No ha terminado ahí, porque también puedo generar un cubo de Rubik para enamorados, para el maestro, de la forma que ustedes quieran, y los algoritmos son muy similares. Esto es lo que haría el matemático: no solo resuelve el problema, sino busca si le cambia algo, qué pasa, si quiero un resultado, qué pasa, qué datos debería de tener, cómo lo podría yo transformar a otros contextos, que no sea un cubo, que sea otra cosa, la solución seguirá sobreviviendo. Esas son las preguntas que realmente se requieren cuando nosotros tenemos que desarrollar las competencias matemáticas. Otro punto es la tecnología. La tecnología al maestro se le pide que sea innovador, y parece ser que la tecnología es el camino para hacerlo.
cuando la innovación depende de muchas otras cosas. Ahí tenemos lo que debe ser un maestro ahora, ¿verdad? Un pulpo que hace todo con dispositivos modernos. ¿Por qué nació el asunto de la tecnología? Fundamentalmente nació porque nos podía presentar una rapidez de cálculo para hacer determinadas cosas. Se vio por el camino de la simulación, de la programación, del manejo de información de manera sistemática, y ahora estamos en las partes de la interacción y el trabajo colectivo con discursos de distintos medios. El uso del copy-paste, que es algo generalizado, el maestro sí lo puede hacer, pero los alumnos no. Y entonces el maestro ya está rodeado de tantos dispositivos y tantas cosas tan caras que a veces lo que hace es simular que está dando clases con tecnología. O reduce a la tecnología a tareas muy simples, como dice esta caricatura. Otro aspecto que se ha denigrado de la matemática es la memoria, y yo no me imagino cómo se pueden hacer ciertas actividades sin el uso de la memoria. El problema es que en matemáticas no se refiere, esto es lo que se memoriza, distintos casos de una situación que es exactamente la misma. Entonces lo que se pide en matemáticas es lo que está subrayado con amarillo, que es la memoria matemática, es decir, no ver casos aislados, sino englobar en uno solo y recordar ese que me permite abordar muchas situaciones. Por ejemplo, en las numeraciones hay tantas cosas que necesitamos recordar. Lo voy a pasar rápido porque ya me sacaron el letrerito, que implican al niño un gran esfuerzo de memoria. Y entonces tiene que recordar nombres de agrupamientos, de números mixtos, la forma de escritura, etcétera, y todo eso coordinar simultáneamente para entender lo que es el sistema numérico. Los algoritmos es otro tema, ¿verdad? Pero hay algoritmos para todo, hasta para realizar actividades cotidianas. Por ejemplo, en la misma escritura de los números, esto algunos historiadores dicen que no es cierto, pero tiene que conservar una relación con lo que son. Por ejemplo, el 1 es una grafía que tiene un solo ángulo, el 2 una grafía que tiene 2 ángulos, el 3 una que tiene 3 ángulos, etc. Y de tal manera que hay una correspondencia con la cardinalidad y la grafía que representa ese concepto. Coordinar esto y llegar a un acuerdo en eso lleva muchísimos años. Por ejemplo, este es otro tipo de situación que se hace para enseñar el sistema numérico, pero esto nos detiene en los millares, cuando realmente nosotros podemos usar otro tipo de recursos para poder llegar a los conceptos numéricos y conocer que la primera no se hace correctamente y la segunda sí se hace correctamente. Para eso se inventaron los ábacos, las calculadoras, etc. Pero el principal motivo del trabajo matemático es justamente el desarrollo de algoritmos eficientes para hacer tareas más importantes. Y entonces llegamos a una pregunta clave. ¿Qué es enseñar matemáticas? ¿Qué matemáticas debe de saber el maestro? Y es justamente motivo de una reflexión de esto. Una maestra le pide a un niño que conteste cuando es 3 más 2 y el niño le dice que 3 más 2 es 2 más 3. ¿Qué quiere decir? No es una respuesta equivocada, es que la atención está centrada en otra cosa, que no es el resultado. Esto lo puso en claro un matemático, Maurice Klein, que escribió este libro que es muy bonito, ¿Por qué Juanito no sabe sumar? O El fracaso de la matemática moderna. Hay varias ediciones de este libro. Y llegamos al camino en que estamos. El matemático produce sus conocimientos, se los manda al maestro, pero deformados. ¿Por qué? Porque no se los puede mandar igual que él, que los maneja con la misma notación o con las mismas reglas, y el maestro los pasa a los estudiantes. Esto nos conduce al esquema de la enseñanza tradicional actual, que es la matemática es el símbolo y lo que tiene que aprender el niño son los símbolos. Cuando las nuevas corrientes están en la tendencia más presente de pasar a analizar situaciones y de ahí desprender de distintas maneras de ver las denominaciones y símbolos para finalmente arribar a las convenciones, que son los símbolos actuales. Por ejemplo, aquí voy a dar algunos ejemplos de necedades que hay en la enseñanza. Por ejemplo, cuando trabajamos los círculos que dependen de la equivalencia de área o volumen, si son con grosor, y eso en contra del conteo, es más fácil aprender por conteo las fracciones que aprenderlas por las rebanadas de pastel o las pizzas. O los números con signos, es más fácil manejarlos con colores, como le hacían los chinos hace miles de años antes de Cristo.
e ir pasando por diferentes representaciones para poder hacer las operaciones de los números con signo. No voy a tener mucho con esto porque mis minutos se están acabando. Y puedo llegar a explicar cosas muy difíciles como las reglas de los signos, sin necesidad de entrar en decir, así se hacen las cosas y ustedes háganla como quieran. Por ejemplo, las fracciones se pueden interpretar como medidas y entonces de ahí podemos explicar el algoritmo de la multiplicación de distintas maneras. A esto se dedica justamente las propuestas que estamos desarrollando, tratar de decirle al maestro qué actividades tiene que desarrollar, en qué se tiene que fijar, para que a partir de la actividad el estudiante elabore significados y después llegue a la simbolización que se requiere. Son cosas que salen de la investigación, las buenas prácticas en la enseñanza de la matemática. De tal manera que teníamos que preparar algo y ayudar a los maestros a que no se cayeran los mismos errores que siempre se viene haciendo. Al maestro se le pide que sea flexible con el alumno, que atienda las diferencias individuales, pero las propuestas de capacitación y actualización hacen lo mismo que se dice que no haga, porque se le pone a leer cosas, a repetir cosas, a hacer ejercicios de cosas, o a enseñarle lo que se supone que ya sabe. Entonces, nosotros nos enfrentamos a esto y en este consorcio de Virtual Educa, Pearson y CONAMAT, englobado en un concepto que se llama Educa 10, empezamos a desarrollar una propuesta que es justamente la del campus de las matemáticas, en la cual el maestro participa involucrándose con varios diplomados. En particular tenemos ya una maestría que va en una secuencia de diplomado, crece a especialización y de especialización ya pasa a la maestría. Es una maestría profesionalizante, no dedicada a la investigación. Toma sus cursos. Como ustedes ven, hay una serie de recursos. Casi todos los temas están relacionados con la enseñanza de la matemática, no son de contenidos de matemáticas. Y vean los temas, todos los temas se refieren a cuestiones de didáctica de la matemática, de tal forma que la idea de trabajo es: maestro, te damos un resumen de las ideas fundamentales de los avances en didáctica de las matemáticas, conócelas, discútelas con tus compañeros en línea, todo es en línea. Después, crea tu propuesta, llévala a tu grupo, aplícala y discute los resultados con tus compañeros. Y así se van generando nuevas propuestas de enseñanza de manera colectiva, haciendo de esto el trabajo colegiado de manera muy intensa. Aquí, como ustedes pueden ver, se discuten los modelos de enseñanza y esto el maestro lo tiene que tomar en cuenta para poder generar sus propias propuestas. Sí, ya estoy en tiempo. Bueno, finalmente ya les comento que tenemos un diplomado para educación primaria en la misma línea y ahí están todas las propuestas que manejamos. Estamos manejando con la Universidad de las Peruanas justamente la maestría, pasando por todos los ciclos. Y hay otros proyectos que desarrollamos, ya no se los puedo platicar, pero es también un poco para hacer que la enseñanza de la matemática sirva para que el maestro cambie sus formas de actuar en el salón de clases y atienda más la parte de resolución de problemas, que es fundamental. Muchas gracias.